En el caso de Freddy Carrión, iniciaron acusándole de una cosa y en el camino cambiaron todo. Todos los oficios vinieron desfasados en las fechas. El hecho es que querían sentar un precedente contra Freddy Carrión, porque Freddy Carrión les destapó la persecución que hubo por las protestas de octubre del 2019 y sigue preso Freddy Carrión. Esas prisiones algún rato las van a tener que pagar. Y una cosa adicional, escúcheme bien, Jaime y ciudadanos, el mundo da las vueltas, da las vueltas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Mañana, pasado, tarde que temprano, los que hablan pavadas sobre el derecho de asilo, que no, que tiene que someterse a la justicia, es que mañana esas personas estarán solicitando asilo. Acuérdese, diciembre del 2023. Porque incluso cuando en el artículo 3 también se dice que no es lícito conceder asilo a personas procesadas ante tribunales por delitos comunes, en el mismo artículo dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. El único que puede calificar si esto es político o delictivo es México. Punto. Entonces, yo entiendo que México le va a dar el asilo y una vez otorgado el asilo va a pedir el salvoconducto, que tiene que entregar el gobierno de Ecuador de manera inmediata. Inmediata. O sea, no es que puede decir, no me da la gana de otorgarle, sí, es el derecho internacional. El juez consultó porque él creyó que hay que consultarle a la Asamblea sobre si se procede al enjuiciamiento penal de Glass, porque el enjuiciamiento penal, escúcheme esto, Jairo, se da sobre hechos acaecidos cuando Jorge Glass fue vicepresidente en funciones. Entonces inventan esto, es que ya no está en funciones. Sí, pero los hechos son realizados cuando él estuvo en funciones. Entonces, en ese momento tenía un cobijo, tenía un paraguas de protección. Entonces, tenían que darle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fiscal va a encontrar cualquier otra cosa. El hecho es que quieren tenerlos fuera del país. Fuera del país. O sea, con razón o sin razón, para seguir con la cantaleta los prófugos de la justicia. La suerte de Glass está echada. ¿Cuál es la suerte de Glass? La suerte de Glass es que tiene que irse del país, porque así lo decide la fiscal general. Porque aquí Glass no va a ganar por ningún lado. Porque si gana el tema del asilo, él va a tener que irse a vivir a México. Y entonces será otro prófugo de la justicia para que se llene la boca diciendo que es los prófugos de la justicia. Pero no hay prófugos de la justicia del otro sector político. Solamente hay prófugos de la justicia de solamente un sector político, por los selectivos que son. Entonces, analicemos lo primero lo del asilo y después lo otro. En el caso del asilo, o sea, el derecho no admite interpretación extensiva cuando el sentido de la norma es claro. Norma internacional de derechos humanos, norma constitucional, norma legal, cualquier norma. O sea, si el sentido de la norma es claro, no tienen para dónde irse. Entonces, ¿qué es lo que dice la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, de la cual forma parte el Ecuador y México? ¿Qué es lo que dice? Que en este caso, ¿quién tiene que calificar el asilo diplomático? No es el Estado territorial. No es el Estado territorial. En este caso, ¿quién debe calificar? Es el Estado asilante. El Estado asilante. Mire lo que dice el artículo 4 de la Convención sobre Asilo Diplomático. Corresponde al Estado asilante, que viene a ser México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Artículo 5. El asilo no podrá ser concedido sino por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial, en este caso el Ecuador. Artículo 12. Otorgado el asilo, el Estado asilante, en este caso México, puede pedir la salida del asilado por territorio extranjero y el Estado territorial
en este caso Ecuador, está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. O sea, el Ecuador no tiene vela en el entierro, no puede discutir nada, porque incluso cuando en el artículo 3 también se dice que no es lícito conceder asilo a personas procesadas ante tribunales por delitos comunes, en el mismo artículo dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. El único que puede calificar si esto es político o delictivo es México. Punto. Entonces, yo entiendo que México le va a dar el asilo y una vez otorgado el asilo va a pedir el salvoconducto, que tiene que entregar el gobierno de Ecuador de manera inmediata. Inmediata. O sea, no es que puede decir, no me da la gana de otorgarle, sí, es el derecho internacional. Entonces, cuando esto se da, entonces uno dice de que está, incluso el derecho de asilo está en la Constitución, en el artículo 41, reconocido el derecho de asilo y refugio, está reconocido por la norma constitucional. Entonces, desde ese punto de vista no hay nada, absolutamente nada que discutir. Nada que discutir. Pero viene el tema. El juez pide a la Asamblea Nacional que se pronuncie respecto de autorizar o no el enjuiciamiento penal. Se reúne la Asamblea y era obvio que no iba a haber los votos para que autoricen el enjuiciamiento. O sea, yo no entiendo en el Ecuador por qué a veces juegan tan, o sea, pensando que todos los ecuatorianos somos pendejos. Es una operación matemática simple que usted la puede hacer. 137 son los legisladores, 137. Para que se otorgue el permiso de la Asamblea para el enjuiciamiento penal, se necesitan 2/3 partes de los votos, ¿no es cierto? Y si la Revolución Ciudadana tiene 51 votos, que es más de la tercera parte, por lo tanto no hay las 2/3 partes. Pero vea, doctor, por ejemplo, si se reunían y resolvían que no tenían competencia la Asamblea Nacional, ahí requerían 70 votos. No, pero no era un tema de competencia, no. Contestaron lo que les pidió el juez Rivera. El juez Rivera, pero verá, hay dos hechos que son irrefutables y que son vinculantes y que ya no hay retro. El juez Rivera no puede hacer tonteras, porque el juez Rivera ya consultó. Si no hubiera consultado, entonces la fiscal tiene una ancha avenida para decir, no, es que la Corte tiene que tomar su decisión. Pero el juez consultó. El juez consultó porque él creyó que hay que consultarle a la Asamblea sobre si se procede al enjuiciamiento penal de Glass, porque el enjuiciamiento penal, escúcheme esto, Jairo, se da sobre hechos acaecidos cuando Jorge Glass fue vicepresidente en funciones. Entonces inventan esto. Es que ya no está en funciones. Sí, pero los hechos son realizados cuando él estuvo en funciones. Entonces, en ese momento tenía un cobijo, tenía un paraguas de protección. Entonces tenían que darle. Pero mire, el día de hoy, porque así son de persistentes. En Ecuavisa, contacto directo, volvieron a entrevistar a una persona para que diga que eso no es lícito y que tiene que ser juzgado y no sé qué y no sé cuánto. O sea, aquí en el Ecuador se juzga no por las cortes, sino por los medios. Es una sentencia mediática, es lo que se ha dado en llamar vulgarmente el linchamiento mediático. Ya, entonces decidieron que el circo, continuemos con el circo, con el tema Glass. Ahora, ¿por qué digo yo que perdemos? Porque Glass no va a estar tranquilo acá. Vamos a poner un ejemplo que, resultado de lo que esté haciendo el juez, declara que no da lugar a ninguna prisión preventiva ni a que camine ese enjuiciamiento, porque la Asamblea Nacional no autorizó el enjuiciamiento penal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fiscal va a encontrar cualquier otra cosa. El hecho es que quieren tenerlos fuera del país. Fuera del país. O sea, con razón o sin razón, para seguir con la cantaleta los prófugos de la justicia. En el caso de Freddy Carrión, iniciaron acusándolo de una cosa y en el camino cambiaron todo. Todos los oficios vinieron desfasados en las fechas. El hecho es que querían sentar un precedente contra Freddy Carrión, porque Freddy Carrión les destapó la persecución que hubo por las protestas de octubre del 2019 y sigue preso Freddy Carrión. Esas prisiones algún rato las van a tener que pagar. Y una cosa adicional, escúcheme bien, Jaime y ciudadanos.
El mundo da las vueltas, da las vueltas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Mañana, pasado, tarde que temprano, los que hablan pavadas sobre el derecho de asilo, que no, que tiene que someterse a la justicia, es que mañana esas personas estarán solicitando asilo. Acuérdese, diciembre del 2023, esas mismas personas estarán solicitando asilo. Y hay asilo, que es una institución internacional, que tiene que darles el asilo. Es lo que estuvo haciendo Lenín Moreno, o sea, viendo cómo se protege diplomáticamente en Paraguay. Doctor, la Cancillería ha dicho que ante un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación que Ecuador deploraría, la Cancillería actuaría con absoluta firmeza. ¿Qué usted lo ve que pudieran hacer, por ejemplo, romper relación, un impasse diplomático? Posiblemente romper relaciones con México. Pero el Ecuador no tiene una buena imagen internacional como para que la gente crea que el Ecuador está haciendo lo correcto. El mundo internacional no es como somos nosotros. Nosotros tenemos un buen grado de ingenuidad y candor. El mundo internacional nos tiene muy claro. Mire, el hecho de cómo la mandaron a Verónica Abad, que también un poco es santo a mi devoción, pero cómo la mandaron además con pretexto tan baladí, que vaya a resolver la crisis entre Gaza e Israel. El hecho de cómo la mandaron, ¿usted cree que no se sueltan una risotada en el campo internacional de estas pavadas que hace el Ecuador? Si usted va en plan de pacificación y de mediación, usted tiene que conversar no con una parte, tiene que conversar con las dos. Tiene que conversar con Israel y tiene que conversar con los palestinos. Porque si no, ¿de qué pacificación está hablando? Tiene que conversar con las dos partes para intentar sumar un grano de arena, que ella no juega ningún pito en esa vaina, pero digamos que lo quiere hacer. Va y le nombran embajadora del Ecuador en Israel. O sea, y tiene el beneplácito de Israel de aceptarla como embajadora. ¿Tú crees que los palestinos se van a reunir con ella 10 segundos? Saben que está cargada hacia el lado de Israel, pues. O sea, ecuatoriano, no te dejes tomar del pelo. Ojalá y aparecieras antes de